Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los circuitos de primer orden, específicamente el comportamiento de un circuito compuesto por resistencias y condensadores, un circuito RC. Para eso tenemos que entender que hay un nuevo componente cuando nosotros analizamos este tipo de circuitos. Además del mismo condensador, tenemos el elemento que es el interruptor. Entonces, recordar que un interruptor lo podemos nosotros asociar simplemente como el interruptor de nuestra luz, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos prender la luz, lo presionamos hacia un lado, cuando queremos apagarla, lo presionamos hacia otro. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, el interruptor puede ir estar abierto, es como cuando no tenemos luz, o puede estar cerrado, que es cuando fluye la corriente y vamos a tener luz. Entonces, en este caso, este interruptor nos está indicando que primero está abierto y en t igual a t0, entonces un tiempo inicial, se cierra, ¿listo? Va hacia el circuito, entonces se cierra. Partiendo de esa información, lo que nosotros tenemos es dos circuitos, uno antes de T0 y otro a partir de T0. Entonces, antes de T0 el circuito está abierto, que es el que vemos en el dibujo arriba a la derecha, y después de T0, incluido T0, entonces con T mayor o igual a T0, lo que pasa es que el circuito se cierra, tenemos un cable que conecta los componentes. Algo importante, si ustedes se dan cuenta, cuando está abierto recuerden que no hay corriente, pero sin embargo el voltaje en el condensador sí podemos tener. Recuerden, en un circuito abierto no hay corriente, pero voltaje en los elementos sí puede haber. Entonces, en este caso, el voltaje puede estar cargado a cualquier valor. Eso lo analizaremos un poquito adelante. Y en el caso de que está cerrado, pues lo que va a pasar es que el condensador se va a cargar con relación al valor que tenemos en la fuente. Entonces, tenemos que ver cómo es el comportamiento. Entonces, para eso nos vamos a centrar en el análisis en el circuito después de cero, después de T0. Listo. Entonces, ¿cómo analizamos este circuito? Como lo hemos venido analizando siempre, a través de leyes de voltaje y leyes de corriente. Como es un circuito de una sola malla, lo más fácil es leyes de voltaje. Entonces, lo que tenemos en este caso es que, además de las relaciones que teníamos anteriormente, debemos también comprender la relación entre corriente y voltaje en el condensador. Entonces, la corriente en el condensador es igual a C por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Ya aplicando leyes de voltaje, lo que tenemos es menos voltaje de la fuente más voltaje en R más voltaje en el condensador es igual a cero. Acá no le escribo en términos del tiempo, pero realmente tanto el del voltaje en la resistencia como el del condensador van a ir variando en el tiempo. Listo. Siguiente paso, entonces, cuando lo hacemos con la resistencia, pues le aplicamos ley de Ohm, entonces va a quedar I por R más voltaje en C y el menos voltaje en F que ya teníamos es igual a cero. En este punto tenemos dos opciones. Una es dejar la ecuación en términos toda de corrientes, la otra es dejarla toda en términos del voltaje en el condensador. Como nosotros tenemos esta relación de acá, nosotros podemos despejar acá el voltaje en el condensador o podemos despejar la corriente. En este caso va a ser más fácil, simplemente la corriente. Recuerden que la corriente en todos los elementos es la misma por ser un circuito en serie. Entonces, reemplazando esta corriente en nuestra ecuación, lo que tenemos es menos voltaje de la fuente más C por la derivada del voltaje en dt por la resistencia más el voltaje en el condensador. Esto es una ecuación diferencial de primer orden, donde tenemos la función, que sería el voltaje en el condensador, la derivada de la función y una constante. Entonces, esto lo podríamos a pasar para igualarlo. Hay diferentes formas de solucionarlo, como yo lo soluciono es organizando la ecuación y luego integrando para poder resolver o eliminar las derivadas que tenemos. También lo pueden hacer a través de factor integrante o de las diferentes técnicas que ustedes ya manejan. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es reorganizar los términos que tienen derivada a un lado, los que no tienen al otro. Entonces, en este caso, paso el BF y el VC a un lado, entonces me queda voltaje en la fuente menos voltaje en el condensador es igual a RC por la derivada del voltaje en DT. ¿Por qué hago eso? Para la siguiente tarea es dejar el DT a un lado y la derivada del voltaje en otro. ¿Listo? Bueno, el diferencial de voltaje más bien. Como el siguiente paso es eso, pues lo que hago es todo lo que está en términos de voltaje lo dejo a la derecha y todo lo que no tiene términos de voltaje a la izquierda. Entonces paso a multiplicar el DT, paso a dividir el RC y paso a dividir el BF menos el voltaje C. ¿Listo? Bueno, ahí se repitió de paso, simplemente lo que les decía. Entonces paso
A un lado lo que no tiene el voltaje, a otro lado lo que tiene voltaje. La siguiente tarea ya es poder integrar esto, porque tenemos un diferencial a la izquierda, un diferencial a la derecha. Entonces, a la izquierda integramos en términos del tiempo, a la derecha integramos en términos del voltaje. En este caso específico, lo que nosotros vamos a tener es que esta ecuación directamente no la podemos integrar de esa forma. Lo que yo voy a hacer es sustituir. Entonces, al aplicar sustitución, en mi caso voy a aplicar que U es igual al voltaje en la fuente menos el voltaje en el condensador. A partir de eso, pues voy a determinar cuál sería mi DU. Pues para eso derivo U en términos del voltaje en el condensador, que es nuestra función que queremos encontrar. Entonces, en este caso va a ser igual a menos 1. Recuerden que el voltaje en la fuente es una constante, entonces simplemente 0. Entonces, esta vale 0. Entonces, por eso nos queda menos 1 y pues nos va a quedar que dU es igual a menos dVc. Luego de eso, pues reemplazo el U y el dU en nuestra ecuación. Acá hice un paso directamente extra. Si ustedes se dan cuenta, el dU es negativo. O sea, acá tendríamos un negativo. Yo pasé el S menos a la izquierda porque lo que sucede es que es mucho más fácil tener el menos en esta integral porque simplemente esta integral va a dar como resultado t. A tenerla en esta que el resultado nos va a dar un logaritmo. ¿Listo? Integramos, entonces integrando el término de la izquierda nos queda menos 1 sobre RC por t menos t0. ¿Listo? Este sería nuestro término. Y el de la derecha nos queda el logaritmo de u más c. Algo importante, esta c es una constante por lo que no tenemos límites. También hubiéramos podido colocar los límites de los voltajes iniciales en el tiempo y el voltaje final en el tiempo. Pero pues digamos que es un poquito más difícil de comprender directamente. Entonces me pareció más fácil hacerlo con una constante. Acá voy a hacer, esto ya es desde el punto de vista matemático, voy a reemplazar esta c, esa c es, recuerden que es una constante que tiene cualquier valor, por más o menos logaritmo de p, por cualquiera de los dos lo podríamos hacer. Hay un logaritmo de p que permite que llegue a este valor, por ejemplo, si es 5, pues hay un logaritmo de algún valor que nos da ese 5, ¿listo? Eso es para que lo comprendan. Yo voy a utilizar el menos, ya veremos por qué utilizo el menos. Entonces nos queda logaritmo de u menos logaritmo de p, lo de la izquierda queda exactamente igual, y por propiedades de los logaritmos, la resta de logaritmos lo puedo simplificar como logaritmo de u sobre p. Esto era un poquito por lo que yo lo quería hacer. Ahorita cuando apliquemos exponencial para eliminar el logaritmo, simplemente paso el p a multiplicar y voy a poder analizarlo de forma un poco más sencilla. Acá volvemos a tener la ecuación, no se preocupen. Entonces, siguiente paso, aplicar exponencial para eliminar los logaritmos. También tener en cuenta que U simplemente era el voltaje de la fuente menos el voltaje en el condensador. Con la exponencial, pues nos queda el término de la izquierda exponencial de todo este término que teníamos, y el de la derecha ya nos queda sin el logaritmo, simplemente voltaje de la fuente menos voltaje en C sobre P. Simplemente paso a multiplicar P, y acá hay el siguiente elemento, tenemos dos incógnitas. P y el voltaje en el condensador, porque el tiempo pues los vamos a conocer, R y C lo conocemos y el voltaje de la fuente también, porque son los elementos iniciales. Entonces, para poder calcular ese valor, lo que voy a hacer es evaluar el voltaje del condensador en el tiempo cero. Eso es lo que conocemos como condiciones iniciales. Entonces, el voltaje en el condensador en el tiempo cero simplemente lo voy a llamar voltaje en C en T0. Es nuestra condición inicial. A veces será cero, a veces tendrá otro valor. Puede tomar el valor que nosotros deseemos, de acuerdo al circuito que tengamos configurados. En algún ejemplo un poco más adelante veremos qué características tiene. Entonces, reemplazando esto, lo que tenemos es el voltaje en la fuente menos la condición inicial es igual a P por E a la cero. ¿Por qué E a la cero? Porque el tiempo, lo estamos hablando en el tiempo inicial. Entonces, el tiempo inicial, T, cuando T se convierte en tiempo inicial, la parte de arriba nos da cero. Entonces, va a quedar E a la cero. Recuerden que E a la cero es 1. Entonces, simplemente nos queda que P va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en el condensador en el tiempo inicial. Entonces, la condición inicial. Reemplazamos eso en nuestra ecuación general y el siguiente paso ahora sí es encontrar cuál es el voltaje en el condensador en todo tiempo. ¿Listo? Esta es condición inicial, este acá ya es para cualquier tiempo. Al reorganizar la ecuación para despejar esto, entonces pues como está negativo, todo lo que está al otro lado lo volvemos negativo. Entonces nos va a quedar voltaje en la fuente, este pasa negativo, pero con este otro negativo va a quedar positivo.
y menos todo lo que estaba positivo. Entonces, menos voltaje de la fuente, menos voltaje en el condensador en T0, por E a la menos T0 sobre RC. Esta ya va a ser nuestra ecuación completa característica de carga. Entonces, ¿qué va a suceder cuando pasa mucho tiempo? La exponencial eh, de E a algún valor negativo que cuando pasa mucho tiempo va a tender a cero. Entonces, este valor desaparece. Esto es lo que se conoce como la respuesta transitorio y llega a este valor que es lo que se conoce como respuesta forzada. Es a lo que la fuente me fuerza a llegar, a qué valor nosotros queremos llegar. Eh, Ahora bien, también podemos calcular, por ejemplo, cómo sería el voltaje en la resistencia. Yo les decía que también va a ser en el tiempo, porque como el voltaje en el condensador varía, en la resistencia también. Simplemente hacer la diferencia entre el voltaje de la fuente menos el voltaje en el condensador. Entonces, al hacer esta resta, entonces los voltajes F se cancelan y me queda simplemente el factor que está multiplicando la exponencial. Entonces, voltaje de la fuente menos condición inicial por E a la menos T0 sobre RC. Eh, ¿Para qué hicimos eso? Para también poder calcular la corriente que circula por ese circuito, ya que la corriente es la misma en todos los elementos. Recuerden que la corriente en una resistencia es voltaje sobre resistencia, entonces simplemente hacer este término de voltaje dividido en la resistencia. Listo. Estas son nuestras ecuaciones características para este sistema. Ahora, el siguiente paso siempre va a ser graficar. ¿Por qué? Porque ya no es un valor constante como lo pasaba en los circuitos anteriores, sino que varía en el tiempo. ¿En términos de qué varía? Aquí hice una pequeña tablita que nos referencia toda esa información. En términos, si tenemos tiempo inicial, en términos de ese tiempo inicial, pero algo que conocemos como tau, que es la constante de tiempo. El tau en un circuito RC simplemente es R por C. Entonces, este tau que les presento acá simplemente es R por C. Cuando el T0 es 0, entonces simplemente uno lo evalúa en 0 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Cuando sí existe el T0, pues lo evaluamos en T0 inicialmente, luego T0 más tau y así sucesivamente. Realmente cuando T0 tiene algún valor es simplemente un corrimiento en el eje X, ¿listo? Que sería el eje del tiempo. Cuando nosotros tenemos una condición inicial de voltaje, acá por ejemplo es con condición de voltaje cero, lo que tenemos es un corrimiento en el eje Y, en el eje del voltaje. Entonces, por ejemplo, si la condición inicial es 0.2, pues comenzamos en 0.2, igual llegamos hasta un veces BF, ¿no? Digamos que en este eje tenemos el BF y en este eje lo hice en términos de tau. ¿Por qué lo hice en términos de tau? Es para que entiendan que cuando uno llega a 5 tau, él se cargó prácticamente completamente. Llegó a un 99.3%. Entonces ya más adelante siempre va a mantener más o menos ese valor incrementando muy poquito. Entonces digamos que no tiene sentido seguir operando una y otra vez. Entonces siempre esto lo vamos a operar hasta 5 tau. Si la carga del condensador llega en 5 tau, sería interesante también ver cómo sería la descarga, ¿no? Bueno, la descarga y cómo se descarga también la corriente en este circuito. Esta específicamente es la descarga de corriente. Lo que pasa es que cuando el condensador se carga totalmente, la resistencia ya no tiene voltaje, por ende la corriente que circula tiende a cero. Entonces acá pasa lo mismo. Cuando llegamos a 5 tau, lo que va a pasar simplemente es que ya no hay corriente, por ende, es casi no, más bien la representación de un condensador cuando ha pasado mucho tiempo es un circuito abierto, porque la corriente desaparece, pero el voltaje sí queda almacenado a su máxima capacidad. ¿Listo? Importante que tengan en cuenta eso. Recordar, condensador cuando pasa mucho tiempo se comporta como un circuito abierto, ¿vale? Para que en los ejercicios que vamos a hacer un poquito más adelante puedan evidenciar y recordar un poco eso. Listo. Digamos que esto era un poco lo que les quería mostrar. Muchas gracias por su tiempo. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse y darle me gusta para seguir generando contenido para ustedes. ¿Listo? Que esté muy bien. Nos vemos en una próxima ocasión.